Bueno, el equipo está en la misma línea, ¿no? La verdad es que el otro día pues nos fastidió un poquito la derrota, más que nada por las sensaciones que recuperó el equipo y por las ocasiones que tuvimos y por lo que sucedió en el partido, pero bueno, la verdad es que hay que seguir. Todos sabíamos que nos íbamos a encontrar ciertos baches durante el año y bueno, yo creo que hay que estar más unidos que nunca todos y hay que seguir trabajando, ¿no? Y nosotros confiamos en nuestro trabajo y estamos en eso, ¿no? Yo creo que a una situación para darle o para revertirla o para traer algo positivo, un resultado positivo, yo creo que hay que seguir trabajando y confiar en lo que hemos confiado todo el año y todos estos años que nos ha traído, ¿no? Porque es que nos hemos mal acostumbrado el ver 27 puntos desde hace varias semanas, pero lo realmente raro, lo que debería considerarse raro es que el Eibar tenga 27 puntos, ¿no? Pasado el Ecuador de la competición, que esté 8 puntos por encima del descenso y que haya pues 10 equipos por debajo, ¿no? Bueno, raro tampoco diría, ¿no? Yo al final, durante todas las jornadas, yo creo que nadie nos ha regalado nada y si estamos donde estamos es por méritos propios, ¿no? Yo creo que al final el equipo la primera vuelta ha competido muy bien y bueno, la verdad es que ahora llevamos una dinámica que en 4 jornadas no hemos puntuado, pero bueno, al final sabíamos que todo iba a ser esto, no iba a ser un paseo, ¿no? Sabemos que es muy difícil en primera división, que es difícil hasta sumar puntos, que las segundas vueltas son más difíciles, que los equipos pues les cuesta más ganar y la verdad es que aprietan todos más y te conocen más, ¿no? Al final ya en la segunda vuelta tampoco somos los novatos y yo creo que ya los equipos también nos respetan más y yo creo que nos estudian más, ¿no? Pero bueno, yo creo que la línea es a seguir la línea de todo el año del trabajo y nosotros pues al final el equipo y el vestuario está unido igual que siempre. Yo creo que tampoco no estamos como diríamos nerviosos ni nada. Nosotros la verdad es que el vestuario está igual que como el primer día. Ese colchón de 8 puntos que hay es un margen de maniobra, se puede maniobrar, ¿no? Evidentemente no vais a conformar con tener 8 puntos y relajados, está claro. Pero eso también nos da cierta tranquilidad, supone un punto más de seguir confiando, de hacer un trabajo con relativa tranquilidad, ¿no? Con tensión, está ahí, pero nos da cierto pozo, es decir, bueno, hay 8 puntos abajo y es un elemento que podemos maniobrar, podemos gestionarlo. Bueno, al final nosotros salimos los partidos a ganar, ¿no? Yo creo que al final, más que nada, pues no pensé yo, la verdad, personalmente no miro el colchón y los puntos. Al final tienes que sumar y cuanto antes sumes mejor, ¿no? Yo creo que sí, la verdad es que la situación está a la fría, hemos firmado todos a principios de temporada, sabemos que tenemos ahí unos puntos, pero tampoco hay que conformarse, hay que seguir peleando y hay que cuanto antes sacar una victoria, pues más que nada pues para la dinámica, para que no sea la dinámica esta de no sumar, que al final pues la gente pues se puede crear dudas a la cara afuera, pero la verdad es que dentro sinceramente el equipo pues confía plenamente en sus posibilidades de sumar para el fin de semana. Chema, para ver a un Eibar que pierde 4 partidos consecutivos hay que echar la mirada muy atrás. ¿Os puede afectar esta dinámica, como dices? Bueno, afectar, no sé, me recuerdo, mira, en primera perder 4 jornadas, pues estamos en primera, ¿no? Yo creo que también hay que ser consciente de dónde estamos y qué liga es, ¿no? Echando la mirada atrás también yo creo que en segunda B, por ejemplo, perdimos, no sé si 6 jornadas seguidas o no sé, no me acuerdo cuántas fueron, también fueron bastantes jornadas que no puntuábamos y la verdad es que era de segunda B. Pues eso pues sí era más igual de preocupar, ¿no? Pero en primera perder, no puntuar en 4 jornadas, pues sí, pues la verdad es que queremos puntuar y cuanto antes, pero la verdad es que hay que ser conscientes de dónde estamos y que los rivales son del nivel que son y la verdad es que también hay que saber eso también. Chema, el otro día Gaisca Garitano resaltó un poco que el equipo le dio vivo, que tuvo buenas sensaciones, que sacó conclusiones positivas. Y entre una de ellas era que él veía que las defensas se habían sentado. Después de ciertos desajustes que ha habido, pues que las notas una, decía que veía que la defensa se había sentado y tal.
has vuelto tú, la pareja el otro día, Navas, Añíbarro, ¿te dice algo esto? Bueno, al final la defensa, la verdad es que la defensa se sienta también por todo el equipo, ¿no? Yo creo que no defienden los dos centrales y los dos laterales, ¿no? La verdad es que te pones a mirar el partido el otro día, yo creo que el equipo pelea pues, de todo el equipo, ¿no? Yo creo que al final cuando los defensas están bien es porque los de adelante también les ayudan y más que nada está el equipo compacto y la verdad es que trabajan todos, ¿no? Yo creo que eso el otro día se notó, pero bueno, la verdad es que el trabajo el otro día del equipo, tanto en ataque como en defensa, fue global de todo, ¿no? No puedes decir que los defensas han estado bien, porque al final tampoco es fallo de los defensas cuando se pierde ni acierto, ¿no? Yo creo cuando se gana, ¿no? Yo creo que más que nada es del global del equipo, ¿no? Esta semana toca el Villarreal, una salida muy complicada. Sí, complicada todas, ¿no? Sabemos que al final que es un equipo que tiene grandes jugadores, que están en Europa también, y la verdad es que es una salida complicada, ¿no? Pero complicada como cualquiera otra, ¿no? Pero bueno, al final, bueno, la verdad es que respeto les tenemos a todos los equipos, pero el respeto, ¿no? Al final no les puedes tener miedo, ¿no? Yo creo que hay que ir allí con mucha ilusión, muchas ganas y la verdad es que yo creo que si el equipo si puede hacer algo es dar la cara y traer algo positivo de ahí, ¿no? Que os va a tocar bandearlos con nombres que si Vieto, Uche, Ivani, Chivichev, que dice algo de todos esos nombres. También te has peleado con Mandukic, después se te da la palabra, con otros jugadores de... Sí, no, la verdad es que, como dices tú, ¿no? Al final son grandes jugadores de nivel mundial, ¿no? Yo creo que el Villarreal tiene, si te pones a mirar la plantilla, tiene una plantilla de los 4 o 5 mejores de la liga, ¿no? Y la verdad es que tiene grandes jugadores, pero bueno, al final, bueno, nosotros trabajaremos bien durante la semana también e intentaremos con la información que nos den, pues contrarrestar eso y hacer buen partido y poner las cosas difíciles, ¿no? Chema, vuelves a sonreír un poquito, ¿no? Ahora de tu situación, que estás teniendo protagonismo, después de haber pasado un periodo ahí, de estar un poquito alejado, ¿no? de los terrenos de juego, ¿no? ¿Estás feliz? ¿Estás contento? Sí, no, está claro, ¿no? Al final, eso, pues bueno, al final el jugador siempre quiere jugar y la verdad es que como dices tú, pues al final uno sonríe más durante el día, al final yo creo que después de jugar una sonrisa, pues la verdad es que sí, ¿no? Pero bueno, te cambia en el momento ese anímico, pero bueno, la verdad es que sí, igual aquí, como bien dices tú, estaba, pues de un día para otro te cambia la situación, te puede cambiar para bien, te puede cambiar para mal, o sea que hay que seguir igual y la verdad es que tampoco sin volverse loco, ¿no? ¿Para cuándo hijo adoptivo de Teberio o hijo predilecto de Teberio? Bueno, oye, eso ya no es cosa mía, o sea que igual me hacen el hijo predilecto de Eibar, ojo, yo igual ya me empadrono ya de Eibar y ya la verdad es que está en mi casa también, al final ya llevo 7 años y la verdad es que aquí también estoy muy a gusto y bueno, al final me daría igual salida de Eibar que de Teberio.